día, hermanos, ¿cómo están? Qué lindo es poder estar acá. Ustedes están en sus casas, pero nosotros estábamos disfrutando del tiempo de adoración, de alabanza, así que para envidia de algunos, fue un lindo tiempo, pero también estaba pensando, ayer en realidad hablábamos acerca de cuándo vamos a nuevamente poder juntarnos, en realidad congregarnos sería la palabra, para alabar a nuestro Señor juntos y poder también escuchar su palabra. Y bueno, teníamos pensado empezar, en realidad este domingo no, o sea, el próximo domingo no, sino el otro. Sin embargo, me di cuenta de algo, ¿sí? Que en realidad el DNU del gobierno termina el viernes. O sea, a partir del sábado, no sé cuál será la resolución del presidente. Sin embargo, una cosa que venimos viendo es que muchas iglesias, y no solamente iglesias evangélicas, sino de otros cultos, en el cual obviamente no estamos tomando ejemplo de esas iglesias, pero sí tomamos como referencia el hecho de que continúan congregándose. Decidimos también nosotros comenzar nuevamente a realizar las reuniones presenciales. Así que este es un motivo para alabar al Señor. Obviamente vamos a tomar, hermanos, todas las precauciones necesarias. Vamos a cumplir estrictamente todos los protocolos, y esto también va a ser para mí. Todos los hermanos están autorizados, cuando me ven sin barbijo, sin tapaboca, a decirme: Fernando, no estás siendo de ejemplo. A mí me cuesta horrores. Sin embargo, vamos a tener un extremo cuidado también, sabiendo de que varios hermanos de la congregación, sobre todo aquellos que tienen más edad, ya están avanzando en el tema de la vacunación. Es que vamos a retomar, sí, las reuniones. Ahora, no solamente vamos a retomar las reuniones dominicales, sino que también vamos a volver con la reunión de cada miércoles, sí, de oración y de meditación del libro de los Salmos. Bueno, particularmente los miércoles somos habitualmente muy poquitos, así que creo que podemos mantener un distanciamiento en las reuniones de los miércoles. Y también sé que es mucha información, pero de verdad que una de las cosas que estoy viendo y que me está alarmando es nuevamente una caída fuerte en las personas, en su relación con el Señor. Y obviamente un reflejo de esto es las personas que se están conectando, en realidad las personas que no se están conectando. Y esto es alarmante y debe alarmarnos. No solamente debe alarmarme a mí como pastor de la iglesia, el cual voy a tener que dar ante el Señor, voy a tener que dar cuentas, sino que también tiene que alarmar a ustedes, o sea, cada parte, a cada persona que pertenece a la iglesia y que es parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos llama a tener cuidados unos de otros, a llevar la carga de nuestro hermano. El Señor nos llama a cuidar de la iglesia de Cristo. El Señor nos llama a edificar a nuestros hermanos. El Señor nos llama también a exhortarnos unos a otros. Así que debe ser algo que nos alarme, sí, en el buen sentido, y ojalá no solamente podamos volver a cierta normalidad, sino también podamos crecer, que esto sea también para nosotros una enseñanza y nos muestre cuánto necesitamos del cuerpo de Cristo. Obviamente necesitamos de la presencia de Dios perdón, en nuestra vida. Necesitamos obviamente la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida, pero hermanos, también necesitamos de la iglesia de Cristo, que ha sido
puesta por el Señor mismo, constituida por el Señor mismo, para poder nosotros ser edificada en ella. Si no hay iglesia, entonces, hermanos, no hay palabra. Y tal vez digas, bueno, pero yo puedo leer la Biblia en mi casa y voy a estar escuchando la voz de Dios. También recordar, hermanos, que Dios instituyó dentro de la iglesia a personas para que puedan guiarnos. Y eso justamente lo hace el Señor, porque lo que Él ve en nosotros es que debemos tener un crecimiento. Si Dios es un Dios de orden, y hay personas que no son maduras y necesitan ser exhortadas, como dije anteriormente, por la palabra, que necesitan ser confrontados, que necesitan sentir también el gozo de la palabra de Dios. Y obviamente Dios ha puesto a personas dentro de la iglesia del Señor para que puedan fortalecernos también en su palabra. También obviamente tenemos a los hermanos que nos dirigen en el tiempo de adoración. O sea, a ver, por más que a nosotros nos guste, seguramente la mayoría de los que están del otro lado cantan feo. O sea, es una realidad. Y si van a poner una guitarra, ¿sí?, en el culto familiar, bueno, no es su ministerio, no es su llamado. Por eso es que Dios nos ha puesto y nos ha dado un grupo de alabanza tan lindo, tan hermoso, que nos guían a la presencia del Señor para adorar al Señor de una manera consciente. No sé si te diste cuenta de eso, hermanos. Adoramos a Dios de una manera consciente. Estamos conscientes de lo que estamos cantando, o deberíamos estar conscientes de lo que estamos cantando. No estamos cantando por cantar. No es una canción romántica. Estamos alabando, adorando, exaltando a la persona más importante que podemos nosotros tener, que es Jesucristo. Así que también necesitas a los hermanos del grupo de alabanza para poder guiarnos, para que ellos nos guíen en un tiempo hermoso de adoración. Bien, luego vamos a estar informando cómo vamos a seguir las reuniones. Seguramente para aquellas personas que no quieran exponerse, digan, bueno, yo no quiero, todavía no estoy seguro, vamos a seguir transmitiendo. Sin embargo, la mayoría creo que está de acuerdo en que necesitamos congregarnos. Vamos a continuar entonces ahora con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hablamos la semana pasada de algunos puntos que veíamos en este capítulo tan difícil de interpretar. No solamente difícil de interpretar, sino también, en realidad es un tema en el cual no se escucha habitualmente desde el púlpito, sí desde desde el grupo de jóvenes, por ejemplo, o grupo de adolescentes. Es como que siempre está esta mirada o esta idea y esta pregunta es ¿cómo va a ser el final? Y como que tienen ciertas preguntas en cuanto a cómo será la venida del Señor. No sabemos si es por miedo, no sabemos bien por qué, pero lo cierto es que es difícil, muy difícil encontrar una predicación en cuanto a el tema que vimos el domingo pasado acerca de dos acontecimientos que el apóstol Pablo aclara que van a darse antes de que el Señor venga. Vamos a recordar rápidamente por qué el apóstol Pablo enseña estas doctrinas. Particularmente lo hace para corregir algunos errores que estaban surgiendo dentro de la iglesia de Tesalónica en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pablo dice a estos hermanos, quédense tranquilos porque todavía la venida de nuestro Señor no se ha llevado a cabo. Hay dos cosas particularmente que él nombra que deben ocurrir para que el Señor llegue, para que el Señor venga por nosotros. Él dice entonces, hermanos, quédense tranquilos, en el versículo 1 y versículo 2, todavía el Señor no ha venido. Recordemos
había entrado un gran temor en la vida de estos tesalonicenses. No sabemos cómo se introdujo esta enseñanza, esta doctrina, pero había entrado un gran temor en ellos porque empezó dentro de la iglesia a escucharse esta teoría de que el Señor ya había venido, ya había pasado la segunda venida, y que obviamente todos ellos se quedaron ahí y no fueron partícipes de este evento. Entonces el apóstol Pablo les habla acerca de los acontecimientos, y este primer acontecimiento que el apóstol Pablo habla en el versículo 3 al versículo 5 habla acerca de una apostasía general. Habíamos hablado de que apostasía, lo que el apóstol Pablo está hablando o se refiere, es esta revuelta agresiva y definitiva en contra de Dios, y obviamente en contra de todo lo que tenía que ver con la religión. ¿Sí? Es en cierta manera un enfriamiento, dijimos, de la fe de las personas, en las cuales esas personas van a vivir obviamente como personas que no creen en absolutamente nada, o sea, ateos, o lo que hoy nosotros conocemos como ateos. Pero no solamente van a vivir de esa manera, sino que ellos van a atacar violentamente a todo lo que tenga que ver con la fe genuina o con la religión genuina. Estas personas van a atacar a todo lo que tenga que ver con el culto a Dios. Habíamos hablado acerca también del principio de apostasía y el principio del espíritu del anticristo, el cual va avanzando a medida que la iglesia también de la misma manera avanza. Vemos diferentes doctrinas erradas, erróneas, en las cuales obviamente dentro de la iglesia hoy estamos viendo cómo siguen avanzando diferentes enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia. Podemos entrar a Facebook o a YouTube y buscar algunas predicaciones, solamente poniendo predicación en YouTube. Vamos a encontrar de la lista que encontramos ahí, vamos a encontrar por lo menos el 80 o el 90% de falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas predicaciones, hombres que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, pero se llaman predicadores y se llaman evangélicos y se llaman pastores, y algunos hoy en día se llaman profetas y tantas cosas más. Sin embargo, lo que hoy vemos es que también Dios tiene un remanente, una iglesia santa en la cual Él está perfeccionando. Como dice la palabra de nuestro Señor, nosotros somos perfeccionados por los como santos por medio de la palabra de Dios y por medio de la iglesia. Lo segundo que ocurre luego de la apostasía general, se manifiesta el hombre de pecado, este hombre que blasfema en contra de Dios y blasfema en contra de todo lo que tiene que ver con la religión genuina. Un líder espiritual, o un líder en realidad como nosotros lo conocemos, un anticristo. El anticristo se manifestará, se revelará el hombre de pecado, el hombre sin ley, aquel que va en contra de la ley de Dios, y en esa manifestación arrastra a gran parte de la humanidad. Solamente un remanente quedará, aquellos que son verdaderamente iglesia. El apóstol Pablo luego les recuerda que algo está deteniendo estas manifestaciones. No solamente Cristo no ha venido todavía, sino que también Pablo dice: esto es lo que tiene que acontecer cuando Cristo venga. Se debe manifestar una apostasía general y se debe manifestar el hombre de pecado. Sin embargo, Pablo también les dice a estos hermanos que hay algo ¿Hola?
Hola, hola, ¿no voy a escuchar yo? Ok, un problema de... Decía, hay algo que se va a manifestar luego de, o antes de que Cristo venga, y como dijimos, es esta apostasía general, la manifestación del hombre de pecado, pero también debemos entender de que hay algo que está deteniendo esta manifestación. Algunos teólogos llaman gracia común a esto, pero lo que sí el apóstol Pablo nos dice es que algo y alguien está deteniendo esta manifestación. Por último, y es los dos puntos que vamos a estar viendo hoy, el apóstol Pablo describe lo que esto supondrá, o sea, lo que este acontecimiento o estos acontecimientos supondrán para aquellos que son inconversos, o sea, para aquellos que niegan la fe, y también lo que describe, o el apóstol Pablo describe lo que esto supondrá para los creyentes, para nosotros o para aquellos que estén en el tiempo en el cual se dé estas manifestaciones. Así que vamos a dividir estos puntos, lo que supondrá este tiempo final para los incrédulos y lo que supondrá este tiempo final para los creyentes. En los primeros versículos, en los versículos del 10 al 12, entonces el apóstol Pablo describe el efecto que todo esto produce en los inconversos. Así que si tenés tu Biblia, por favor, acompáñame. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Luego de hablar acerca de este malvado, desde el versículo 8 y en el versículo 9, el apóstol Pablo dice: en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. No es Satanás, no es el diablo, sin embargo, vemos que la fuerza del infierno está tras aquel hombre de pecado. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Este acontecimiento que estamos leyendo es la manifestación encarnada de lo que hemos leído nosotros en cuanto al espíritu del anticristo. Miren lo que dice en el versículo 10. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Lo primero que el apóstol Pablo nos describe es aquellas personas que están camino a perdición. Pablo nos va a dar cierta mirada en cuanto a estas personas que Pablo les dice que han sido y serán engañados y usará el anticristo toda clase de maldad para engañar a los que van a condenación. Lo primero que vemos, o lo que el apóstol Pablo nos dice de este grupo de personas, es que son engañados. Ahora, hermanos, una cosa que nosotros habitualmente hacemos cuando nos encontramos en diferentes doctrinas como la elección, es poner al hombre, a este hombre que está siendo condenado por causa de su pecado, por causa de su maldad, lo ponemos como víctima. He escuchado esto en esta última semana. He escuchado acerca de cómo Dios puede hacer una cosa u otra. Pobre el hombre. Hermanos, estas personas son engañadas no porque ellos sean víctimas, sino que son engañados porque ellos son responsables de las decisiones y de no abrazar, no creer en el Hijo de Dios. Estos son como aquellos judíos
que cuando Cristo vino, no quisieron amar la verdad, no quisieron amar la luz, sino que amaron más las tinieblas. Hermanos, estas personas no son víctimas. Estos son los responsables, por lo cual muchos y otros también serán engañados y serán arrastrados al juicio eterno de Dios. No son víctimas, sino son responsables del juicio de Dios. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad de estas personas? ¿Dónde encontramos la responsabilidad de estas personas? La responsabilidad la encontramos en que ellos, dice el apóstol Pablo, no quisieron, no quieren. Esto me hace acordar a Romanos capítulo 8, versículo 12, no quieren ni pueden hacer la ley de Dios. Ellos no quisieron, hermanos, por su responsabilidad, por su decisión que está siendo arrastrada por el pecado original de Adán dentro de ellos, por su propia condenación. Ellos no quisieron aceptar ni amar la verdad para recibir la salvación. Ahora, me llamó la atención esta idea que el apóstol Pablo les da en el versículo 11. Pablo habla acerca de que Dios entonces actúa conforme a lo que estos hombres han decidido. Versículo 11 dice, por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pablo, en esta carta a los romanos, él está comenzando en el capítulo 1, a partir del versículo 16 a mostrar o a explicar la parte doctrinal de la carta en la cual él está escribiendo. Y Pablo comienza por el principio del Evangelio, y el principio del Evangelio es de que Dios, por medio de Dios, vemos el poder para llegar a salvación. Y ese poder se refleja en nuestra vida por medio de la fe. Ahora, luego de hacer esta pequeña síntesis del Evangelio, entonces el apóstol Pablo va al principio de todas las cosas, y es que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Y hermanos, esto es algo que nosotros repetimos una y otra vez y enseñamos y hablamos. El hombre es pecador, sí, el hombre es pecador. Sin embargo, no llegamos a comprender exactamente qué es lo que la Biblia nos quiere decir cuando nos dice que somos pecadores. Pablo va al principio de la humanidad, no solamente en el momento en el cual Adán peca, sino en el momento en el cual toda la humanidad, representada en Adán, también decide pecar en contra de Dios. Versículo 24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Quiero que veas esa palabra. Dios los ha abandonado. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no al Dios mismo que las creó y merece alabanza por siempre. Amén. Nuevamente, mirá, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas,
hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con las mujeres y arden en malos deseos unos con otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Hermanos, ¿dónde está la víctima? Dios los ha abandonado. Lo que no estoy diciendo es que Dios no tenga misericordia de los hombres. Lo que estoy queriendo mostrar es que es el hombre el que se enciende en su propio pecado y ataca, va en contra de la ley de nuestro Dios. Un caso en el cual encontramos en la Biblia, en el cual vemos claramente lo que acabamos de leer, es el caso de Faraón en Éxodo capítulo 10, versículo 27. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9 de que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, miren lo que dice Éxodo capítulo 10, versículo 7. Nuevamente, la palabra de Dios afirmando esta doctrina. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no dejara ir a su pueblo. Este es un ejemplo claro en el cual vemos en que Dios abandona, quita su mano, quita su gracia de esta persona y el corazón de la persona se endurece. Pero no solamente se endurece, sino que también el corazón de esta persona lo que hace es directamente atacar, ir en contra de la ley de Dios. Ahora, Pablo nos dice de estas personas que Dios los ha dejado en ese error, en el engaño, para que crean la mentira. Ahora, ¿cuál es el fin de estas personas? ¿A dónde se dirigen estas personas que abandonan la ley de Dios, que abandonan el Evangelio de Cristo y arden en su propio pecado? Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Hermanos, lo que le espera a aquellas personas que no abrazan el Evangelio de Jesucristo es un terrible castigo por la eternidad. Y esto no es un mito, no es una alegoría de la palabra de Dios. Todas aquellas personas que han desechado el Evangelio de Cristo serán juzgados, serán condenados, no solamente por sus pecados y por todo lo malo que han hecho en este mundo, sino que también serán juzgados por no creer en el Hijo de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, nos habla acerca del final de Satanás. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también
han sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados de día y de noche por todos los siglos. En el final de este tremendo libro, un libro que nos muestra cuál será el final de todas las cosas, lo que vemos es que Satanás, el falso profeta, el monstruo y aquel engañador son arrojados al infierno, al lugar de fuego y azufre, donde también, hermanos, van a ser atormentados de día y de noche por todos los siglos. Ahora nosotros vemos eso y decimos, wow, qué tremendo. Mirá el final de Satanás, qué tremendo. Sin embargo, hermanos, también sabemos que este será el final de aquellos que no creen en Cristo Jesús. En el versículo 11 vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de su presencia, desaparecieron completamente la tierra y el cielo y no se volvió a ver por ninguna parte. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y fueron abiertos los libros y también los otros libros, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó a los muertos y el reino de la muerte entregó a los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago del fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. El final también para estas personas es el lago de fuego. El lago de fuego y azufre. Estas personas serán juzgadas por causa de su incredulidad. Ahora rápidamente quiero hacer un resumen de la última parte. Y luego vamos a hacer un cierre a esta parte del libro de Segunda de Tesalonicenses con algunas rápidas aplicaciones. Entonces este punto nos muestra lo que supondrá para aquellas personas que no creyeron en Cristo Jesús, que son incrédulos, que no abrazan la fe, cuál será el final para ellos. Ahora Pablo nos habla de la actitud de los cristianos, lo que supondrá el hecho de que Cristo vendrá en gloria y también lo que supondrá que se manifestará el anticristo y también aquella revuelta en contra de Dios. Pablo comienza dando gracias en esta segunda parte por los cristianos, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Y Pablo va nuevamente al Evangelio de Jesucristo y este Evangelio, de la misma manera que él lo ha enseñado en Romanos capítulo 8 y en realidad en toda la carta de los Romanos y también como el Nuevo Testamento lo enseña, no depende de nosotros. Pablo nuevamente nos va a guiar hacia la tremenda y hermosa doctrina de la gracia. Aún en el tiempo final, donde la manifestación del hombre de pecado y la manifestación de la apostasía se está viendo presente en lo que él acaba de escribir, Pablo nuevamente nos muestra que podemos ir nuevamente a la doctrina de la gracia y encontrar en ella ánimo y fortaleza. Porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que ustedes han creído. Para esto Dios los llamó. Para esto
los llamó por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿a qué texto te recuerda lo que acabamos de leer? Pueden ponerlo ahí abajo si quieren escribirlo. ¿Qué texto te recuerda lo que acabamos de leer? Los leo. ¿Alguno que escriba ahí, algún texto que te haga o que te recuerde lo que acabamos de leer? Pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los ha hecho santos y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué texto te recuerda lo que acabamos de leer? Voy a leerlo. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio para ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó a estos los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. ¿Ven cómo nuevamente el apóstol Pablo traza la línea de la redención desde el principio hacia atrás? Hermanos, esto muestra nuevamente una y otra vez que la salvación es del Señor. Ahora Pablo termina esta parte dando a estos hermanos en Tesalónica algunos consejos. Versículo 15 dice: así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestros padres y nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza, gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. 4 cosas que el apóstol Pablo rápidamente enseña o ora y pide por estos cristianos es que ellos primero se mantengan firmes, segundo que sean fieles, tercero que estén siendo animados por la esperanza de nuestro Señor, y por cuarto, él pide que sean fortalecidos. Quiero leer rápidamente algunos textos en cuanto a esto. La Biblia nos llama a mantenernos firmes. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Una pequeña exhortación de Pablo: manténganse firmes, fieles. Ahora Pablo nos dice: manténganse firmes y sentaditos en su lugar. Manténganse firmes en su casa, mirando algún video de YouTube. Manténganse firmes y quietos en el lugar donde están. Pablo dice: manténganse firmes y trabajen. Y no está hablando particularmente de un trabajo secular. Pablo lo que les está diciendo es:
trabajen por el avance del reino de los cielos. Sepan que la obra es del Señor. Lo que ustedes hacen, no lo hacen ustedes. Es el Señor obrando en ustedes. Y sobre todas las cosas sepan que no están trabajando en vano. No es un trabajo en vano, como dirían, o como dice la palabra, no cae en saco roto. Pero hermanos, debemos trabajar, mantenernos firmes, pero también manos a la obra. Quiero dejar algunos textos para que el Señor te exhorte a mantenerte firme, pero a la vez también constantemente trabajando. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Nuevamente Pablo nos llama a estar firmes. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. La Biblia nos dice que debemos estar firmes. De la misma manera que el apóstol Pablo nos habla en este final y habla a estos hermanos en Tesalónica que deben permanecer firmes y no olvidarse lo que han recibido como enseñanza. Lo último que el apóstol Pablo les dice es: estén animados y estén fortalecidos. Estén animados y estén fortalecidos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. ¿Por qué debemos estar animados? ¿Cuál debe ser la fuente de nuestro ánimo? ¿Qué debe mantenernos con un espíritu animado? El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Hermanos, lo que debe llevarnos a nosotros a estar firmes y animados es saber el hecho de que nuestro Señor está delante de nosotros. Hermanos, no podemos ni puede el enemigo tocar nuestras almas, tocar nuestra vida. Debe esto animarnos. Saber de que estamos cumpliendo el mandato de nuestro Señor. Saber que estamos también nosotros trabajando para la obra de Dios. Esto debe darnos ánimo. ¿Quiere ver el último ejemplo de esto? Hechos capítulo 5, versículo 42. Todos los días enseñaban y anunciaban las buenas noticias de Jesús, que Jesús era el Mesías, tanto en el templo como en las casas. Hermanos, ¿querés que te cuente luego de cuando ellos estaban en el templo predicando y enseñando de que Jesús era el Mesías en el templo? Luego de haber sido amenazados, luego de haber sido azotados, perseguidos, ellos continuaban predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo les dice a estos hermanos, deben mantenerse firmes, tengan ánimo, sean fortalecidos en el Señor, confiemos en el Evangelio de Jesucristo. Algunas implicaciones rápidas que debemos ver en esto. Debemos predicar todo el Evangelio de Dios, no emitiendo el hecho de que el hombre es pecador y responsable de cada uno de sus actos. El hombre no es víctima en absoluto, pero también entendemos de que Dios ha abandonado y abandonará a aquellos hombres que serán juzgados no solamente por sus actos pecaminosos, sino también por no creer
en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Debemos también nosotros tomar, como dijimos recién, ánimo, fortalecernos en el hecho de saber de que nuestro Dios está con nosotros. Fortalecernos con el hecho de saber de que Dios nos tiene un final maravilloso para nuestras vidas. Fortalecernos al saber de que nos espera una eternidad con el Señor, no por nuestros méritos, sino porque hemos creído en aquel que dio su vida por nosotros. Animarnos y sobre todas las cosas mantenernos firmes y fieles a la palabra que hemos recibido. Hermanos, ¿recuerdan cómo comienza o por qué este capítulo que Pablo nos ha hablado? Capítulo 2. ¿Por qué comienza este capítulo? ¿Por qué Pablo se ve en la obligación de enseñar este capítulo, de predicar este capítulo? ¿Saben por qué? Porque una iglesia sana había sido infiltrada por una falsa doctrina. Pablo nos dice: manténganse firmes en lo que ustedes han recibido como enseñanza. No se dejen engañar, que no nos engañen. Hermanos, debemos abrazar más y más la palabra de Dios, conocerla para no ser engañados. El espíritu del anticristo está avanzando y está engañando a muchos. Debemos mantenernos firmes como iglesia. Amén. El Señor les bendiga y, como dijimos, si así el Señor quiere, vamos a vernos el próximo domingo. Vamos a estar informando, trabajando esta semana duro con el grupo de líderes para ver cómo podemos reunirnos de la mejor manera, que sea de provecho, de beneficio para nosotros y obviamente teniendo todos los cuidados necesarios. Rápidamente oramos, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de adoración, de alabanza. Queremos pedirte, Padre, que, Señor, vos nos guíes como iglesia a mantenernos firmes. Señor, como iglesia a no decaer, a continuar proclamando tu evangelio y proclamando toda tu verdad. Señor, queremos que nos ayudes, Señor, a poder mantenernos firmes como iglesia. Alabamos tu nombre, Padre, y nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en saber de que vos estás delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo ya de una manera presencial. Bendiciones.